Mi nombre es María Clara Franchini y como ustedes ya saben, soy docente del Departamento de Agronomía y hoy vamos a ver el tema fruto que corresponde a una unidad de la asignatura que ustedes están cursando, que es Botánica General de la Tecnicatura en Parques y Jardines. Existen varias definiciones del fruto. Nosotros tomamos en cuenta la redactada, la definida por Parodi, que define al fruto como la hoja carpelar desarrollada después de la fecundación de los óvulos y formación de las semillas. Esta definición estaría incluyendo a las gimnospermas, en donde la hoja carpelar, que es en este caso la escama ovulífera, lleva los óvulos desnudos sobre su cara adaxial o superior. En la naturaleza, ustedes, o en condiciones normales, mejor dicho, el fruto se desarrolla, como ya mencioné anteriormente, una vez que ha tenido lugar la fecundación del óvulo. Pero en ciertas plantas puede ocurrir la formación de frutos sin previa fecundación. A este tipo de frutos se los denomina partenocárpicos, es decir, ocurre formación de los frutos sin previa fecundación de los óvulos y por consiguiente no se van a formar semillas en estos frutos. Y este fenómeno ocurre en general en frutos con muchos óvulos, como por ejemplo la banana, la naranja de ombligo, el melón. Y puede ocurrir sin polinización, este fenómeno o la formación de estos frutos puede ocurrir sin polinización, o bien hay veces que los frutos requieren del estímulo de la polinización para que se desarrollen, pero siguen siendo partenocárpicos. ¿Cuáles son las funciones de los frutos? Proteger y diseminar las semillas y regulación del tiempo de la germinación. Esas serían las funciones principales. ¿Cómo se origina un fruto? Acá en esta diapositiva yo les presento la formación de un fruto desde la flor, o sea, el desarrollo de un fruto desde la flor hasta la formación del fruto maduro, y este es el ejemplo de una especie de un cítrico. Entonces, como vemos en esta fotografía de la izquierda, la flor es una flor de ovario súpero, acá se puede observar el gineceo, y vemos o observamos que las partes de la flor nacen por debajo del ovario, por lo tanto es una flor hipógina. Estos son los pétalos, estos son los estambres y este es el gineceo. Entonces, cuando ocurre la fecundación, los óvulos se transforman, dijimos, en semillas y la pared del ovario, que es esta, se va a transformar progresivamente en la pared del fruto, ¿sí? Esta transformación es progresiva, pero los primeros cambios que se observan, los más visibles serían, es que se van cayendo las partes que componen la flor. Como puede verse en esta segunda fotografía, vemos que algunos estambres ya se cayeron, porque acá observábamos muchos estambres, luego de la fecundación se caen los estambres, vemos que los pétalos comienzan a marchitarse y vemos cómo el tamaño del ovario, o en este caso ya probablemente esté fecundada la flor, por lo tanto ya va a ser pared del fruto, que deriva de la pared del ovario, va a incrementar su tamaño, ¿sí? Acá vemos en esta tercera fotografía que se cayeron la mayoría de los pétalos, la totalidad de los pétalos y los estambres, y solo queda, acá se observa, restos de cáliz, ¿sí? Y el estilo con el estigma. Vemos que en esta fotografía cómo se incrementa el tamaño de la pared del fruto o pericarpio, que lo vamos a definir posteriormente. Y acá vemos sucesivamente cómo se va incrementando, ya solo se observan el cáliz, los restos de la flor que quedan es solo cáliz y el pedicelo. Y acá vemos que llegó al tamaño final o fruto maduro, ¿sí? Que se une
al tallo de la planta por medio de un pedicelo. Ahora vamos a ver las partes que componen el fruto. Como dijimos anteriormente, cuando ocurre la fecundación, la pared del ovario se transforma en pared del fruto o pericarpo. Ese pericarpo está constituido por el epicarpo, mesocarpo y endocarpo, que los vamos a describir a continuación. Entonces, dijimos que con la fecundación la pared del ovario se transforma en pared del fruto, que es todo esto, y los óvulos se transforman en semillas. Entonces, este es un corte longitudinal, en realidad es un esquema de un corte longitudinal de un fruto que se llama drupa, que lo vamos a ver más adelante, y vamos a ver las partes que lo constituyen. El epicarpo es la parte externa del mismo y deriva de la epidermis abaxial de la hoja carpelar. Si recordamos, este es un megasporofilo, que posteriormente ese megasporofilo se suelda por sus bordes para constituir la cavidad que va a formar el ovario. Entonces, esta es la epidermis abaxial o inferior de esa hoja carpelar, ¿sí? Que va a originar, dijimos, el epicarpo, ¿sí? El epicarpo entonces deriva de la epidermis abaxial o inferior de la hoja carpelar. Este es el mesocarpo, que es la parte media del pericarpo y deriva del mesófilo de la hoja carpelar. Y esto que vemos acá es el endocarpo, que es la parte interna del fruto, que se encuentra rodeando a la semilla, que en este caso, en este ejemplo en particular, presenta consistencia leñosa y deriva de la epidermis adaxial o superior, que es esta de la hoja carpelar, ¿sí? Es esta la epidermis adaxial. Entonces va a formar el endocarpo en el fruto. Entonces, estas tres partes constituyen el pericarpo. Y además se encuentra el pedicelo pedúnculo que une el fruto al tallo. Pero en algunos frutos intervienen otras partes de la flor en su formación, como por ejemplo el receptáculo, que se dice que en algunos frutos es acrescente, es decir, que continúa creciendo aún después de formado y contribuye a modificar su estructura. Un ejemplo de fruto en el cual interviene el receptáculo en su formación es el fruto en la frutilla, ¿sí? Es globoso y suculento con aquenios en su interior. Acá observamos la flor, un corte longitudinal de la flor de frutilla, donde puede observarse el cáliz, la corola, ¿sí? Estos son los estambres y el gineceo, que es dialicarpelar. Y acá vemos el receptáculo floral. Una vez que ocurre la fecundación en esta flor, los óvulos se transforman en semilla y el receptáculo floral, continúa creciendo luego de esa fecundación y va a formar la parte comestible del fruto, que es ese receptáculo, es globoso y suculento, y acá se observan los aquenios en su interior, que lo vamos a ver más adelante. Pero la parte comestible del fruto en realidad es el receptáculo floral. O sea, proviene del receptáculo floral. Y acá vemos también las indubias, que son restos de cáliz en este caso, e indubias es un término que yo quiero que les quede claro, que son las piezas extracarpelares de la flor que persisten en el fruto sin soldarse a él, como por ejemplo en este caso serían restos de sépalos o el cáliz. También pueden ser restos de estambres, también se consideran indubias las glumas y las glumelas de las poáceas, así como también algunas otras brácteas en otras flores. Hasta ahora estuvimos viendo frutos que derivan de flores de ovario súpero, pero en esta diapositiva observamos un fruto que deriva de una flor de ovario ínfero, como yo les menciono o les presento en esta diapositiva, es la manzana, ¿sí? La flor de la manzana. Vemos que esta flor
como dijimos anteriormente, presenta un ovario ínfero, o sea, esta es la pared del ovario, que está soldada al receptáculo floral, que es este. Nos damos cuenta que es una flor de ovario ínfero porque las partes que constituyen esa flor, las piezas florales, nacen por encima de ese ovario, ¿sí? Por lo tanto, la flor es epígina y el ovario es ínfero, ¿sí? Entonces, la pared del ovario se suelda o se encuentra soldada al receptáculo floral y forman una única estructura. Cuando ocurre la fecundación, la pared del ovario, como en todos los frutos, pasa a formar parte de la pared del fruto o pericarpio, que es esto, ¿sí? Es esto de acá. Y el receptáculo floral pasa a formar parte del, o forma el clamidocarpo en el fruto, que es la parte comestible de ese fruto, que es carnoso en este ejemplo de la manzana. Este fruto tiene un nombre especial o un nombre botánico que lo vamos a ver más adelante. Lo que yo quiero que a ustedes les quede claro es que en aquellos frutos que derivan de una flor de ovario ínfero, van a ser o van a presentar un clamidocarpo que deriva del receptáculo floral. Por eso también se los dice que son frutos receptaculares. Entonces, este clamidocarpo sería la parte comestible con alguna parte del pericarpio. Puede ser también comestible el epicarpio, que es este, y algo del mesocarpio, ¿sí? Nos damos cuenta que este fruto proviene de una flor de ovario ínfero porque el pedicelo, que es este, está o se encuentra en un extremo opuesto a las indubias. Así que en este caso las indubias son restos de cáliz y estambres. Ahora vamos a ver la clasificación. Los frutos se clasifican teniendo en cuenta diferentes características, ¿sí? Como por ejemplo si derivan de una única flor o de una inflorescencia. Se los llama frutos monotalámicos, aquellos que derivan de una única flor, mientras que son politalámicos, múltiples o inflorescencias a los que derivan de un conjunto de flores que se encuentran soldadas o de una inflorescencia. Los frutos monotalámicos se clasifican en simples y son aquellos que provienen de una flor con gineceo unicarpelar o pluricarpelar, pero gamocarpelar, ¿sí? Como en este ejemplo, que es una especie de pruno, ¿sí? Cuando ocurre la fecundación, la pared del ovario va a formar la pared del fruto, que es esto que observan acá, y este tipo de fruto se denomina drupa y lo vamos a ver más adelante. Pero también los frutos monotalámicos pueden ser agregados, es decir, que provienen de una flor con gineceo dialicarpelar, como por ejemplo la frutilla. Y los derivados, los politalámicos, que son los derivados de una inflorescencia, el ejemplo que lo constituye es el de la mora, donde todas las partes que componen esa inflorescencia forman parte del fruto, ¿sí? Los frutos, según la consistencia, pueden ser carnosos o secos. Los frutos secos, a su vez, pueden clasificarse en dehiscentes, que son aquellos que se abren a la madurez para liberar sus semillas, e indehiscentes son aquellos que no se abren para expulsar sus semillas. Dentro de los frutos indehiscentes vamos a observar frutos que presentan falsa dehiscencia, como por ejemplo en la zoófora se puede observar un tipo de fruto que presenta falsa dehiscencia, y en él el fruto se fragmenta en trozos a la madurez sin liberar las semillas, es decir, se forman artejos uniseminados que no expulsan sus semillas. Este tipo de fruto deriva de una flor con gineceo unicarpelar y se llama lomento, ¿sí? Se fragmenta en trozos uniseminados, pero no ocurre la liberación de las semillas.
Y otros ejemplos de frutos que presentan falsa dehiscencia son los esquizocárpicos, como por ejemplo en la malva, que es un fruto seco, que está formado, o sea, los frutos esquizocárpicos en general están formados por más de 2 carpelos, dijimos que era unicarpelar, ¿sí? Los esquizocárpicos están formados por 2 o más carpelos unidos, y cada uno de estos carpelos se llama mericarpo en el fruto esquizocárpico, y se fragmenta o se separa a la madurez y contiene en su interior la semilla. Pero estas no se expulsan, ¿sí? Por eso se dice que presentan falsa dehiscencia. Entonces, el fruto esquizocárpico está formado por varias unidades originadas a partir de los carpelos que se llaman mericarpo, ¿sí? Y acá, en este ejemplo de la malva, puede observarse o puede visualizarse en esta fotografía que es un fruto seco, que proviene de una flor de ovario súpero, porque el gineceo queda por encima del cáliz, que es este que se observa acá. Entonces, volviendo a la clasificación, dijimos que los frutos se clasificaban en simples y agregados. Los simples pueden ser, como les mencioné anteriormente, secos, de consistencia seca, o carnosos. Ahora vamos a ver los frutos, en esta parte de la clase, vamos a ver los frutos secos. Los frutos secos dijimos que pueden ser indehiscentes o dehiscentes. Dentro de los frutos indehiscentes vamos a ver la sámara, el cariopse, el aquenio, la cipsela, la nuez y aquellos frutos que presentan falsa dehiscencia, que son los que vimos anteriormente. Entonces, cada uno de estos nombres sería el nombre botánico del fruto, ¿sí? Y esta es la clasificación de los frutos, es decir, si yo o nosotros les pedimos que clasifiquen al fruto, este sería el nombre botánico y esta es toda la clasificación que ustedes tienen que llegar para poder llegar hasta el nombre del fruto. Entonces, comenzamos con los frutos secos indehiscentes. El primer ejemplo que vamos a ver es la sámara. El nombre botánico del fruto es sámara y se encuentra en la tipa, ¿sí? Este fruto es monotalámico, simple, porque es monotalámico porque deriva de una única flor, simple porque proviene de un gineceo, en este caso es unicarpelar, seco, indehiscente. Y la sámara se caracteriza por presentar el pericarpio alado, que es es decir, el pericarpio se prolonga en forma de ala y ese ala favorece la dispersión de la semilla, que es esta que se encuentra acá. Y proviene de una flor de ovario súpero. ¿Cómo nos damos cuenta que proviene de una flor de ovario súpero? Este es el pedicelo del fruto y acá vemos restos de cáliz, ¿sí? Y todo esto es el pericarpio alado y la semilla. También dentro de este grupo encontramos las disámaras y las trisámaras, que solo la única diferencia con la sámara es que la disámara es bicarpelar, que se encuentra en el arce, y la trisámara es tricarpelar, que se encuentra en la zarjania. Pero los tres tipos de frutos se caracterizan por presentar el pericarpio alado derivado de una flor de ovario súpero. Continuando con los frutos monotalámicos simples, secos, indehiscentes, vamos a ver el fruto cariopse. Este fruto se caracteriza porque el pericarpo se encuentra adherido a la semilla y lo encontramos en las poáceas. En esta fotografía se muestra una inflorescencia femenina del maíz, que es una espiga compuesta o espiga de espiguillas, donde cada uno de estos que se observan acá es un grano o fruto que se llama, como ya les dije, cariopse. Y este cariopse se caracteriza porque el pericarpo está adherido al tegumento seminar formando una única estructura.
Estos granos se unen a este eje, son sésiles y se unen a este eje central. Acá vemos que estas son las brácteas que están envolviendo la inflorescencia. También tienen este tipo de frutos, como ya les mencioné, otras poáceas, como por ejemplo la avena sativa y el trigo. Y en estas fotos se observa que acompañando el cariopsis se encuentran indubias como las glumas y las glumelas. Recordando el término de indubias, eran las piezas extracarpelares que persisten en el fruto sin estar unidos a él. Continuando con los frutos monotalámicos simples, secos, indehiscentes, vamos a ver los aquenios. Estos frutos se caracterizan por presentar el pericarpo papiráceo o coreáceo separado de la semilla y deriva de una flor de ovario súpero. Acá vemos el ejemplo del poligonium, que es una enredadera, donde puede observarse el aquenio de consistencia papirácea, y por debajo del aquenio, ¿sí?, se observan restos de la flor, como por ejemplo los pétalos. Entonces nos damos cuenta que es un fruto derivado de una flor de ovario súpero. La cipsela también es un fruto monotalámico, simple, seco, indehiscente, pero a diferencia del aquenio, proviene de una flor de ovario ínfero. También presenta pericarpo papiráceo o coreáceo, que está separado de la semilla, pero la diferencia es que proviene de una flor de ovario ínfero. Si recordamos los frutos que provienen de una flor de ovario ínfero, como la manzana, dijimos que la pared del ovario se encontraba junto al receptáculo floral formando una única estructura. Entonces, al formarse el fruto, el receptáculo floral pasaba a formar parte del clamidocarpo y la pared del ovario formaba el pericarpo. En el fruto cipsela, el pericarpo junto al clamidocarpo son secos, ¿sí?, porque estamos hablando de frutos secos, y constituyen una única estructura rígida o esclerificada que se denomina cáscara. Ejemplos de este tipo de frutos de cipselas los encontramos en las dimorfotecas, en el girasol y en el diente de león, entre otras asteráceas. Acá observamos el girasol, la inflorescencia del girasol. Este es el receptáculo común oclinanto, y acá se observa que estos frutos se originan a partir de flores de ovario ínfero. Nos damos cuenta que es una flor de ovario ínfero porque los restos, las partes de la flor, ¿sí?, están por encima de este ovario, de manera tal que la flor es epígina. Acá vemos ya el fruto formado. Este es el pericarpio, que es bicarpelar, y la semilla que está libre en el interior de ese pericarpio. No se encuentra soldado como en el caso del cariopsis, la semilla o pepa. Y acá en el diente de león vemos que ya se formó la cipsela. Esta es la cipsela, que está inserto, que se observa en el receptáculo común oclinanto, y vemos que estas son indubias que se denominan papus, que en realidad es resto de cáliz. Continuando con los frutos monotalámicos, simples, secos, indehiscentes, vamos a ver la nuez. La nuez no es la nuez que nosotros conocemos o vulgarmente conocida, la nuez del nogal. El fruto botánicamente denominado nuez proviene de una flor de ovario ínfero y se caracteriza también por presentar una cáscara dura, es decir, esa cáscara está constituida por el pericarpo más el receptáculo floral, que forman una única estructura que es dura y se denomina cáscara, y en su interior hay una semilla grande. Este tipo de fruto nuez lo encontramos en el roble. Acá se puede observar el fruto nuez,
con la cáscara dura y en el interior se encuentra la semilla. Y en el roble se caracteriza, este fruto nuez, por estar cubierto o protegido por indubias, que son en realidad un conjunto de brácteas que forman una cúpula. También presentan fruto nuez las castañas, donde se puede observar que también presentan indubias formadas por un involucro de brácteas, pero estas brácteas no forman una cúpula como en el caso del roble, sino que son espinosas. En realidad, esas brácteas espinosas están protegiendo 3 frutos nuez, cada uno de estos es un fruto nuez, que en el interior contienen cada uno de ellos una semilla. También presentan fruto nuez la avellana, donde se puede observar que las indubias, que son estas, son foliosas, ¿sí? Están constituidas por un involucro de brácteas foliosas.